Bueno, vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia y ver qué nos trae la palabra del Señor. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ah, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten y vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y saldrá, uh, ya no saldrá Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, oramos, ¿no? Siempre es importante orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que podemos compartir acerca del mensaje que tú tenías para esta iglesia, y sé que tienes un mensaje para nosotros hoy. Usa mi vida, Señor, como instrumento en tus manos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir un poquito mi pantalla para poder ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Okay? Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hasta ahora estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias. Recuerden que el capítulo 1 y capítulo 2 nos va a hablar sobre ese mensaje. Ya hemos visto el bosquejo, ¿verdad? El bosquejo que el mismo libro nos da acerca de Apocalipsis. El capítulo 1 habla sobre el pasado, de lo que vio Juan en este capítulo, la descripción de Jesús, cómo es, y el capítulo, a partir del capítulo 2, se llama el presente. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser. Y el capítulo 4, al 22, habla acerca del futuro, o sea, de las cosas que van a venir, que todavía nosotros no hemos llegado al capítulo 4, pero vamos a ver por qué lo mencionamos, porque tiene mucha relevancia con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Luego hemos visto que el capítulo 2 y el capítulo 3, ya hemos visto la iglesia de Éfeso, del capítulo 2 al versículo 1 al 7, la iglesia de Esmirna, del capítulo 2 del 8 al 11, la iglesia de Pérgamo, el capítulo 2, versículo 12 al 7, la iglesia de Tiatira, del 2, 18 al 29, la iglesia de Sardis, la quinta iglesia, y hoy estamos llegando a la sexta iglesia, ¿no? El domingo terminamos con la séptima iglesia, que vendría a ser la iglesia de la Odisea. Entonces, cada iglesia hemos visto la interpretación respecto a lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué cosas son? Que es una iglesia local, una iglesia física, pero también se puede ver que es un tiempo en la historia. Es algo muy importante recordar, o que también existen cristianos de esta misma forma el día de hoy, ¿no? Entonces, la iglesia de Filadelfia representa, es muy interesante porque el ideal de una iglesia es representada por la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque su nombre significa amor fraternal, y es algo ideal que la iglesia tenga este amor fraternal. Y en ella vamos a ver la fidelidad de Dios a su palabra inquebrantable y su dependencia total a Dios. Estas son cosas que necesitamos recordar para todas las iglesias, ¿no? Filadelfia al final es una iglesia que no refleja los problemas morales de su ciudad. A pesar de que la cultura es fuerte en esa iglesia, con cultura pagana, cultura idolátrica,
al final la iglesia no se contagia como las otras iglesias que hemos visto, ¿no? Entonces, 3 perspectivas sobre esta iglesia. Recuerden que así estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Y la primera es que existe una iglesia en la ciudad de Filadelfia que fue fiel a la palabra de Dios. Entonces, si es la sexta, Filadelfia, es la que está aquí en el mapa, dentro del circuito de iglesias que hemos visto, ¿no? Por eso se llaman las 7 iglesias. También hemos visto que es una época que se caracterizó por ser fiel a Dios y su palabra. Esto también es importante porque esa época, diríamos, que representa a Filadelfia, se caracterizó por los más grandes avivamientos modernos. Y también un grupo de pastores, maestros y evangelistas que hasta el día de hoy su vida ha sido un ejemplo para muchos. ¿Y de qué época estamos hablando? Del año 1700 al año 1900 o 1925. ¿Esto qué significa? Que el año 1800, entre 87 y 90, empezó a llegar los primeros misioneros aquí al Perú. O sea, fue en esta época que llegó el evangelio al Perú. O sea, del 1700 al 1900, esa en color verde, es la etapa de la iglesia que vamos a estudiar. Y algunos dicen que estamos cerca a la iglesia de la Odisea. Eso vamos a ver la próxima semana. Pero también hemos visto que existen cristianos sinceros, fieles y perseverantes que aman la palabra de Dios, aman estudiarla y practicarla. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y cuando hablamos del periodo de la iglesia y hablamos de pastores, maestros o misioneros, no debemos olvidar a tantos que hubo, pero solo quiero mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Edwards, del año 1703 al 1758, él fue uno de los grandes predicadores y teólogos de América. Él tiene un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Hasta el día de hoy se dice que es uno de los mejores predicadores que existió. Obviamente metodista o los puritanos fueron los que estuvieron influenciados por la iglesia de Jonathan Edwards, juntamente con John Wesley. Mientras que Jonathan Edwards estaba en los Estados Unidos, John Wesley estaba en Inglaterra, y él fue el fundador de la iglesia metodista. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias metodistas en toda Latinoamérica, pero él fue el fundador, y eso trajo un avivamiento a Inglaterra. George Whitefield también, parte de lo que es Irlanda, Escocia, en el Reino Unido, se le considera el mejor predicador público después de Simón Pedro a él, ¿no? Ayudó a organizar la iglesia presbiteriana. Él fue el que estructuró muchas de lo que hoy se conoce como iglesia presbiteriana. Entonces, estamos hablando de la metodista, los puritanos y todos ellos, ¿no? Luego tenemos el gran misionero de Birmania, como se lo conoce hoy, conocido como Myanmar, William Carey, o Carey. Él fue el primer misionero, básicamente, para la India. Trabajó mucho ahí, ¿no? Otro también que fue es Adoniram Judson, y fue también para la parte de la China. Todas estas partes ellos trabajaron del año 1788 a 1850. Hudson Taylor, misionero que vivió por la fe en China, uno de los primeros misioneros también, llegando a la China, por eso hay muchas iglesias ahí. Otro es David Livingstone, que fue un misionero de Estados Unidos, pero en África, empezando ahí con las iglesias en todo ese continente. Y luego uno que se llama Moody, hasta el día de hoy hay una universidad, o hay muchos movimientos allá también en Estados Unidos, un buen seminario, que vivió en el año 1837 a 1899, ¿no? Estos son los predicadores que nosotros hoy tenemos como una referencia a lo que se vivió en esa época, en el tiempo de misiones, o la expansión, diríamos, del evangelio. Recuerden que el evangelio estaba en su auge en ese momento, y por eso es que esta época es considerada así, con la iglesia de Filadelfia, que el Señor tenía guardado para esta época en especial. Todo lo que les he mencionado, se lo digo, son algunos, no son todos, pero suficientes para entender cómo en esos 200 años surgieron los grandes avivamientos, se desarrollaron los grandes movimientos, o
denominaciones que hoy día los conocemos y que están por todo el mundo. Como les dije, en Perú ya llegaron los misioneros congregacionales y luego empezó a desarrollarse con la Iglesia Bautista, la Iglesia Asambleas de Dios. Poco a poco empezaron a llegar, si diríamos hasta el año 1925, porque también ahí la Iglesia Asambleas de Dios surge, ¿no? En el barrio ahí, en Los Ángeles, si no me equivoco, y empieza a surgir los movimientos pentecostales, porque hasta este momento no existían mucho las iglesias pentecostales. Pero a partir del año 1900 hasta el 2000 estamos, en esos 100 años, la iglesia pentecostal ha crecido y se ha desarrollado bastante, ¿no? Entonces vamos a ver el bosquejo, y esos son a pesar de lo que se vivía en el mundo, todos ellos, esta iglesia, estos maestros, no se contaminaron. La dedicatoria, la identificación acerca de Jesús, 7b, reconocimiento 8 al 10, la advertencia y el desafío final. Recordemos cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, otra vuelta es el pastor, es el ángel que está ahí. Y la Filadelfia es esa ciudad que está a 42 kilómetros del sureste de Sardis, como hemos visto. Sardis arribita, y está Filadelfia donde sale la flecha, ¿no? Ahora, Filadelfia se localizaba en una meseta protegida por el agua. Eso le daba una posición envidiable desde el punto de vista militar. Fue fundada esta ciudad, Filadelfia hoy día se puede ver así, por Atolo II en el año 159-138 a.C. Y de las 7 iglesias que son mencionadas, otra característica, era la más nueva. No tenía tanta antigüedad como otras iglesias. Segundo, estaba localizada en la ruta comercial principal hacia Sardis, por lo cual floreció económicamente, ¿no? Hoy se conoce como Alcegir en Turquía. Y aquí tenemos la parte, si ustedes lo pueden ver, ¿no? Pequeñito. Aquí está Sardis, Filadelfia. Ahí es donde estaba el cruce. Tercero, su ubicación favorecía la agricultura, especialmente las uvas. ¿Por qué? El dios Baco o Dionisio fue una de las principales deidades de ese lugar. Ustedes saben que el rey Baco era como el dios del vino, bueno, se rendía cultos con el vino. También poseía gran actividad sísmica en ese tiempo, era destruida por un gran terremoto el año 17 después de Cristo, que arrasó 10 de esas principales ciudades del área, y hoy día hay ruinas como esta, y se decía que esta ciudad tenía unas columnas grandes, enormes, porque como era una zona sísmica, pero al final, el 17 después de Cristo, hubo un sismo tan fuerte que ya empezó a destruir mucho de la ciudad. Después de eso, continuó temblando la zona, la población se mudó a otros lugares, y ahí quedó esta ciudad. Cuarto, también esta ciudad era el centro del culto al emperador, junto a Esmirna y Pérgamo, y esa razón principal para la persecución contra las iglesias de la provincia del Asia Menor, muchos hermanos ahí fueron perseguidos. El emperador, recuerden, todos los emperadores querían ser adorados como Dios, y este es un rostro que está ahora en un museo. Quinto, además era un gran centro de enorme influencia para la cultura helenista. Esta cultura venía de los griegos, y que al parecer fue fundada con ese propósito en la línea fronteriza con Mesia, Lidia y Frigia. Esa era la idea de que puedan tener una ciudad. Como les dije, hoy solo quedan pequeños, simplemente columnas así de gruesas, ¿ven? Porque como era una zona sísmica, tenían que hacerlo a lo más reforzado. Es como Arequipa, ¿no? Cuando uno construye acá en nuestra ciudad, hay una regulación sobre cuántos fierros debe tener, qué tan grueso deben ser las columnas, porque somos una zona sísmica. Hace 2 días, 3 días volvió a moverse con un temblor de 5.2, ¿no? Entonces, esas eran las columnas que en ese tiempo había, ¿así? Entonces, esa es la parte primera. La segunda, la identificación con Jesús. Esto dice, el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Jesús fue santo, recuerden, por eso dice el santo y verdadero. Santo desde su nacimiento, en Lucas 1:35,
santo en su muerte, porque esto lo dice el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 27, y también fue santo en su muerte, al final, y su tarea sacerdotal. Esto fue elevado en su muerte. Entonces, tanto Lucas como Hechos como Hebreos hablan de que Jesús fue santo en toda su vida, y es más, en el cielo la gente estará diciendo todas las naciones, santo, 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 3 veces santo. Y cuando habla del verdadero, la palabra en el griego se llama aletinos, que es la idea real o genuino. Esto es, Jesús es verdadero en todo lo que él es. O sea, Juan capítulo 1, versículo 9, 14, 6, 15, 1, siempre clama y aclama que no hay otra persona como él que es real y que es verdad. Él es el camino, él es la verdad. Entonces, lo demás es mentira. ¿Por qué? Porque cuando llega lo verdadero y la verdad es excluyente, no es incluyente, ¿no? Entonces le queda simplemente a nuestro Señor, el Santo y verdadero, y el que tiene la llave de David. ¿Y qué significaba esto? Simbolizaba siempre la autoridad. Esa era una referencia mesiánica que se sacaba de Isaías 22, 22, donde se dice que el Mesías iba a tener esta llave. ¿Y esa llave a qué se refiere? A la salvación. Por eso le dice a Pedro, ¿recuerdan? Yo te voy a dar que diga, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque es que Dios es el que tiene la llave. Jesús es el que tiene la llave. Solo Cristo tiene la autoridad para abrir o cerrar las puertas de la salvación. Así como está. ¿Qué dice Isaías para poder entender bien? Isaías 22, 22 dice, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Y cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Esa es la salvación. O sea, ¿quién al final abre las puertas para la salvación? Es Jesús. Él tiene las llaves. Y esto como era una profecía mesiánica, acá también lo reconoce Juan diciendo que Él es el que tiene las llaves de la salvación. O sea, Él abre puertas, hermanos, nadie puede cerrar. Por eso claramente vuelvo a repetir, decía, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Versículo 8 dice, vamos a ver la tercera parte, es el reconocimiento. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta, una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Otra vez se va a las puertas y tiene que ver mucho con la revelación, la apertura, la oportunidad que Dios da. Él tiene las llaves, Él tiene las puertas. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, en Hechos 14, 27, Pablo y Bernabé contaron cómo Dios había abierto una puerta para llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. Es decir, cuando hablaba de puertas, estos son circunstancias que se les presentaron, oportunidades para predicar el Evangelio. Y Dios ofrece para cada uno de esto. Después que se ha abierto esa puerta, nadie la puede cerrar. O sea, está asegurada la salvación. Pero una vez que se cierra, nadie la puede abrir. Es como la puerta del arca. La puerta del arca, cuando iba a juzgar Dios al mundo con el agua, con ese diluvio, la puerta estaba abierta y nadie podía cerrarla en ese momento, hasta que Dios dio la orden y él mismo, ni siquiera Noé cerró la puerta, era Dios cerrando la puerta. Y cuando Noé quiso abrir, porque la gente gritaba y decía, Noé, por favor, perdóname, ábreme la puerta, ni Noé podía abrir la puerta. Y esto es lo mismo que está sucediendo acá. O sea, cuando nadie va a abrir esa puerta es porque el juicio está seguro. Nadie más entra a la salvación cuando la puerta se cierre. Hoy la puerta está abierta, como dice, ¿no? El texto, pero más adelante va a estar cerrada. Y luego dice, ya sé que las fuerzas son pocas. Miren, quizás eran pocos miembros o quizás porque era muy pequeña, pero ese término no, de poca fuerza no implicaba debilidad, sino una fuerza real. O sea, eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Y el final, hermanos, podemos ser muy fuertes o muy grandes o muy seguros de nosotros mismos para Dios, pero que para que nos use realmente en verdad, pero no significa que no sea, digamos, fuerte en el sentido por ser pocas personas. Al final, lo que está diciendo aquí
no implica debilidad, esta palabra de poca fuerza, sino quizás menos influencia o capacidad de poder hacer o llegar a más personas. ¿Por qué? Porque la iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para conocer que ellos necesitaban en realidad la fuerza de Dios. O sea, esta debilidad es como Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, al final soy fuerte. Y eso ser débil es lo que dijo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es un pobre en espíritu? No es que no tenga dinero, sino es un pobre en espíritu, es aquel que reconoce que las fuerzas vienen de Dios, aquel que reconoce su dependencia en Dios. Y esto era la iglesia, reconocían las fuerzas de Dios, ¿no? Podemos encontrar una multitud gritando en muchos lugares donde se ofrecen conciertos, pero cuando a veces hay oración o estudio bíblico, a veces no hay muchas personas, ¿no? Y es como este de acá, esta imagen que yo les muestro, a veces en la reunión de oración o de estudio bíblico de media semana, nadie quiere estar, ¿no? Algo está fallando en medio de todo esto. ¿Qué nos pasa, no? Porque así es muchas veces en la iglesia. Si queremos hacer un servicio sensacionalista, pues invitemos a alguien y viene mucha gente. Pero la verdad es que la fuerza se ve en aquellas personas que realmente quieren estudiar la palabra. Pero quizás sean pocos. Y eso puede, lo que está diciendo, quizás puedan ser débiles porque son pocos, porque no hay una gran influencia, pero en el fondo somos fuertes en el Señor. No somos las personas que simplemente se dejan llevar por cualquier circunstancia, por cualquier situación, o cuando no me sanan, me alejo, o cuando no viene el dinero, me alejo. No, son cristianos que pase lo que pase, van a estar con el Señor, ¿no? ¿Qué más? Has obedecido mi palabra. Mira, la obediencia marca acá la diferencia en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ese mensaje humanista o el neopentecostalismo busca exaltar más al hombre que a Dios. En cambio, en la Biblia no es así. Debemos exaltar más a Dios. Y dice, no has renegado de mi nombre. Es no negar la fe ni renegar de la fe. Estas son las fuerzas, la obediencia y el reconocer a Jesucristo. Pero ustedes han visto, no sé si se han fijado cuando hemos leído anteriormente, hay algo que le condena. Recuerden que la mayoría de las iglesias, Dios dice, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Tú eres tal, pero tengo algo contra ti. Y esta iglesia no la tiene. Este es un dato muy curioso respecto a lo que está pasando con esta iglesia de Filadelfia, ¿no? ¿Por qué será? Ahí te lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo era la iglesia realmente de Filadelfia? Vamos a ver esas características, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la oportunidad para evangelizar y la tomaron. La confianza en Dios, sus fuerzas son pocas. Y la fidelidad a Jesús, porque has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Como les dije, una iglesia que quizás tenía pocos miembros, pocas personas, pero que en realidad tenía vida, evangelizaba, obedecía al Señor, eran fieles a pesar del culto al emperador, a pesar de la idolatría, a pesar de la inmoralidad, de todo lo que había, ellos fueron fieles al Señor. Y la advertencia, ¿no? Del versículo 9, perdón, seguimos todavía en el esto, ¿no? Voy a ser de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos de la sinagoga de Satanás? Al final, no es otra cosa que el cristianismo judaizado. ¿Y qué? Acompañado por ese evangelio pervertido, ¿no? Eso es que ya esto, recuerden, estaba presente en la era apostólica, por eso se escribió Efesios, se escribió Colosenses, se escribió Gálatas, y esto se manifestó, estaba manifiesto por completo en esos días y hasta el día de hoy está en nuestros días, ¿no? ¿Y cómo son ellos? Ellos niegan el evangelio de la gracia y lo sustituyen por el evangelio de las obras y la salvación mediante el carácter de guardar la ley. Hay muchos hoy que regresan y quieren regresar y animan a las personas a que regresen realmente a la ley, que necesitan hacer esos cultos, dice otra vez, esos sacrificios, necesitan volver a las fiestas judías. Hay muchos judaizantes hoy día andando por diferentes calles hoy y diferentes lugares están haciendo
que los cristianos realmente regresen a guardar el día sábado y dicen que esta es la señal de ser un verdadero cristiano. Y la señal de la bestia, el 666, es aquellos que guardan el día domingo. Entonces, muy sutilmente engañan y luego dicen que no debes de comer alimentos que son elegidos como dentro de la ley, que no se debe de comer. Dios lo dijo por una razón. Y entonces animan a que sean como vegetarianos a las personas. Y básicamente están regresando a lo que es la salvación por las obras y no por la fe. Esas son el cristianismo judaizado. Y algunos se visten así como los sacerdotes. Algunos, si ustedes pueden ver, hay varias iglesias que han surgido y han salido y están acá en Arequipa o pueden estar en tu ciudad y ellos quieren que regresemos a la ley, no la ley de Moisés. Dicen, si Jesucristo cumplió la ley, sí cumplió la ley, nadie la va a negar, pero estamos en un pacto diferente. Ellos se basan por guardar el sábado, ordenanzas y ritos religiosos y con ello realmente oscurecen la cruz de Cristo y niegan su sangre bendita. ¿Por qué? Porque niegan la suficiencia de Cristo. Esos son las sinagogas de Satanás, reunidos por él como un cuerpo religioso y que son mencionados aquí. Es la falsa iglesia que vemos casi universalmente alrededor nuestro. Versículo 10 dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación o de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Y de qué está hablando? De guardarte de la hora, ya que has guardado mi mandato. Hay un evento que va a suceder y se basa en esto, el fin del mundo. El fin del mundo, la hora de la tentación o la hora de la prueba, se basa en eso. Y dice que todo el mundo entero va a estar, para todos los habitantes de la tierra, va a suceder este evento, que lo vamos a empezar a estudiar a partir del capítulo 4, que si eso estamos en orden, va a ser la próxima semana, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Reina Valera dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y de qué está hablando? Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y ahí estaremos con el Señor para siempre. Es decir, estamos hablando de que va a venir un arrebatamiento y como ellos han obedecido y han sido fieles, porque esas son las características que los muestran a la iglesia de Filadelfia, Dios los va a librar de esa hora de la prueba que va a probar a toda el mundo entero. Como les dije, hay posiciones diferentes. Anteriormente hablé de esto, de si Jesús viene antes de la tribulación o la gran tribulación. Algunos dicen la iglesia va a pasar la gran tribulación y después ya es la segunda venida de Cristo y empezamos la vida, ¿no? Y hay tres posiciones, ¿no? Antes de la tribulación, algunos dicen en la mitad de la tribulación o después de la tribulación. Las más populares es antes de la tribulación y algunos dicen después de la tribulación. Ahora, nosotros hemos hablado que cuando Jesús venga por su iglesia, será en el cielo y no va a poner sus pies en la tierra. Eso se llama arrebatamiento, que no es la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es después de la tribulación o la gran tribulación, y Jesús no va a venir en el cielo, sino va a venir a poner sus pies en la tierra y viene con sus ángeles. Ahora, ¿cuál posición puede ser la más, diríamos, cercana o certera? La verdad es que son cosas que no vienen del futuro y no lo sabemos, pero yo tengo siempre una pregunta cuando dicen algunas personas que el versículo de Tesalonicenses se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y no al arrebatamiento, pero claramente la Biblia habla de arrebatamiento. Entonces, suponga, ¿y cuándo viene Cristo? Todos coincidimos en que no sabemos el día ni la hora en que Cristo va a venir. Supongamos entonces, ¿no? Que Cristo viene mañana. Y si viene mañana, y si esta posición de que Jesús viene después de la tribulación, tendríamos que creer que los últimos 7 años
hemos pasado tribulación, o ha sido la gran tribulación. Y cuando tú miras esto, dices, no, pues los 7 años no hemos pasado la tribulación, ¿no? No hemos pasado. Entonces, porque sí, todos estamos de acuerdo, Jesús viene, pero no sabemos el día ni la hora, y hablando de la segunda venida de Cristo, pero aquí Pablo está hablando de un evento que se llama el arrebatamiento, y dice, yo te voy a librar de la prueba, le dice el Señor a esta iglesia, te guardaré de la hora de la prueba, y cuando hablaba siempre de la hora de la prueba, o de la tentación, del juicio, al final, es cuando Dios va a librar a su iglesia. Por eso Tesalonicenses leemos, dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, de ahí viene la palabra raptus en el latín, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos tipos, ¿no? Por ejemplo, Enoch, Elías, que fueron arrebatados, y el Señor los llevó sin que mueran, y esto es lo que está hablando, sin morir vamos a ser arrebatados, nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, Pablo lo dice en Corintios. O sea, hay tantos versículos que nos hacen ver, y es esto lo que Dios está hablando. Vamos a seguir, miren, en la hora de la tentación se refiere, algunos dicen, otras interpretaciones, lo que está hablando aquí desde la perspectiva más literal, es que librados de la hora de la tentación se refiere a los que les guardaría de un terremoto que vendría sobre la ciudad. Puede ser, o diríamos, es la iglesia que vivirá durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de ella, porque eso es lo que dicen, ¿no? Como la iglesia va a pasar la gran tribulación, ellos dicen, Dios las va a conservar y los va a guardar. No sé, de toda esta catástrofe que un día va a venir, el Señor los va a librar. Imagínense si ahorita en esta pandemia, no porque eres hijo de Dios te estás dejando de contagiar. O sea, ¿cómo podría ser que no nos afecte a la iglesia y que Dios nos guarde? Bueno, hasta el día de hoy han fallecido muchos pastores. El día de ayer un amigo de una iglesia bautista ha fallecido también, ¿no? Entonces, tercero, ¿cuál sería la otra explicación? Porque hemos visto un terremoto, el que Dios va a guardar en medio de la tribulación. La tercera es la que creemos nosotros, que se refiere a aquellos cristianos que serán arrebatados cuando llegue el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace una clara referencia a una prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y esto está descrito desde el capítulo 4, que vamos a estudiar la próxima semana, al capítulo 19. No dice, los guardaré en medio de la prueba. El texto no dice que los voy a guardar en medio de la prueba, dice, los guardaré de la prueba. Muchos piensan así, ¿no? Que los va a guardar en medio de la prueba, sino que se refiere a que no tendrían que experimentar la prueba. Otra vez, ¿a qué se refiere? Un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y estaremos con el Señor por siempre, y el Señor nos espera en la nube. Ahora, esa es la iglesia de Filadelfia, y dice, viene la advertencia, ¿no? Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Recuerden que no hay un llamado de atención a esta iglesia, simplemente le dice, vengo pronto. Y obviamente está hablando de esta iglesia que se debe de preparar, de toda esta época, esta temporada de la iglesia que debería de prepararse para esto. La frase vengo pronto se debe de traducir vengo rápido e inesperadamente, no tanto como vengo inmediatamente, ¿no? Que es un acontecimiento que nosotros llamamos esperanzador. Jesús viene con sus ángeles, ¿no? En las nubes nos lleva y estamos con él por siempre y para siempre. Ahora, otra parte que dice, vengo pronto, y ahora la segunda parte de este versículo dice, aférrate a lo que tienes. Y ve la responsabilidad humana, ¿no? Aférrate a lo que hasta ahora tienes para que nadie te quite la corona. Qué interesante que en ese día el Señor nos va a dar coronas. Y la corona en ese tiempo era un símbolo de victoria para esa cultura griega de la época y representaba el máximo galardón, ¿no? Hoy día para nosotros, ¿qué sería? La distinción, no sé, en el Congreso, no sé, o sea, para nosotros es los premios que vamos a tener. Ahora, es interesante que Filadelfia es la segunda iglesia a que Jesús le habla de la corona junto con la de Esmirna que hemos visto. Tercero, podemos decir que no todos los cristianos tendrán corona, aunque sí todos serán
salvos. Recuerdan que algunos van a ser salvos como quien pasa por el fuego. ¿Por qué? Porque la corona es para aquellos fieles, obedientes, como dice, y fieles, y que guardan su palabra y que guardan su nombre. Por eso es importante, hermanos, ser obedientes y ser fieles. La obediencia es la diferencia entre la gran cantidad hoy día de personas que están diciendo ser cristianos, pero no obedecen su palabra. La fidelidad es la diferencia de personas que dicen ser cristianos, pero cuando viene el problema, la enfermedad, retroceden de su fe y ya no confían en el Señor. Estas dos características son los que marcan la diferencia. Y si nosotros somos fieles en el tiempo de la adversidad, Dios nos va a dar una corona. Y si somos fieles en vencer la tentación, Dios nos va a dar una corona, imagínense. Y si yo soy fiel predicando la palabra, Dios me va a dar una corona. Y si estamos esperando la venida del Señor, Dios nos va a dar una corona. Y si hemos predicado el Evangelio, Dios nos va a dar coronas. 5 coronas que habla la palabra del Señor. Imaginémonos cómo será ese día cuando llamen tu nombre y te digan, pase, buen siervo fiel, ¿no? A recibir la corona. O simplemente no haya premios o coronas para ti, porque recuerden, no todos van a recibir coronas. Desafío final o el reto, simplemente, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Otra vez va el condicional, el que salga vencedor, no dice yo te voy a hacer vencedor, no, sé fiel. Y creo que en medio de esta prueba que estamos viviendo en el mundo, sobre esta pandemia, hay que ser fieles, hay que ser obedientes y hay que salir vencedores. Y la promesa es esa, yo te haré columna en el templo de mi Dios, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Esta es la ilustración que Jesús hace, se refiere exclusivamente a esta iglesia, porque recuerden que había muchos terremotos, temblores que experimentaba la ciudad, y los ciudadanos de Filadelfia veían como después de un terremoto eran las columnas las que permanecían, porque hasta el día de hoy han pasado ya casi 2000 años y esas columnas siguen permaneciendo. Entonces decía, Señor, le hablaba en el idioma que ellos entendían, yo te voy a hacer columna en mi templo. Yo te voy a hacer, si tú sales vencedor, nada te va a mover, jamás, no saldrás jamás de allí. Hoy en día esta iglesia son las ruinas más visitadas en la ciudad, son sus columnas que hasta el día de hoy quedan de pie. O sea, Jesús nos da estabilidad en Dios y no necesitamos salir de allí. Ahora, grabaré el nombre de mi Dios, dice sobre él, sobre esa columna, se refiere al nombre de Dios, el nombre impronunciable para los judíos, y luego tomó la forma de Jehová. Esto se llamaba el tetragramatón, ¿está bien? El tetragramatón es el nombre de Dios y se escribe más o menos así en el hebreo, y de ahí sale en el abecedario hebreo el Hei, Yud, Ba, Yav, o Hei, Vav, Hei. Para nosotros sería YHWH. De ahí viene la palabra Yahweh, ¿no? Porque le añadieron del A de Adonai y el E de Elohim. De ahí salía Yahweh, ¿no? Y de ahí sale el nombre Jehová al español, hecho ya obviamente por la Vulgata Latina, y de ahí quedó para nosotros este nombre. Porque recuerden que el nombre de Dios no se puede pronunciar, son consonantes. Y dice, ese nombre va a ser grabado en nosotros, pero también el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Este versículo es muy interesante, dice baja del cielo. Por eso algunos piensan que vamos a vivir en un planeta, un lugar externo, pero la Biblia también dice en Pedro que toda la tierra va a ser quemada por el fuego, eso va a ser el juicio, pero también Dios ha creado todo el planeta Tierra de una forma que se regenere. No sabemos en qué tiempo va a regenerar, pero se regenera. Si tú ves, nuestra piel se regenera, ¿no? Cada día nuestras células se van regenerando, la creación, los vegetales se van regenerando, el agua, todo tiene un ciclo de poder regenerarse o recrearse. Entonces, si va a condenar con fuego, va a ser el tiempo del milenio aquí en la tierra, según lo que dice acá el versículo, que dice que él ve bajar, y vamos a ver más adelante también cuando lleguemos a los capítulos finales,
Dice, la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, baja del cielo. Va a bajar una ciudad y en esa ciudad vamos a estar nosotros. Y termina este mensaje a esta iglesia: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es muy importante recordar, ¿no? Dios abre puertas para el Evangelio, pero también Dios abre puertas como oportunidades, que hoy la tenemos, la puerta está abierta, pero también Dios cierra las puertas. Dios hoy sigue obrando. Vamos a ver 4 conclusiones. Primero, Dios es el que origina la salvación. Dice, yo abro la puerta. Así que si la puerta está abierta ahora, entren inmediatamente. Segundo, Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Tercero, la palabra de Dios no debe ser reemplazada por mi palabra, como hemos visto. Y cuarto, Jesús viene pronto y nos librará de la hora de prueba a través del arrebatamiento. Yo tengo una pregunta para todos ustedes, ¿no? ¿Estás listo para partir? Si el Señor viene hoy, ¿estás listo? Y significa que sí, ya yo soy salvo, está bien, amén, que sería lo básico, pero ¿no te gustaría recibir unas coronas? Bueno, la oferta está para todos. ¿Qué tienes que ser? Fiel y obediente. Y el Señor nos va a recompensar. Cuando venga la tentación de tu carne o Satanás, sé fiel y obediente y Dios te va a dar una corona. Si estás desesperado por lo que pasa en el mundo, sé fiel y obediente, porque en medio del sufrimiento, del dolor, se purifica nuestro carácter, nuestro temperamento cristiano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos recordar una vez más que tú eres realmente quien abre la puerta o da la oportunidad para conocer el Evangelio. Pero muchas veces has cerrado la puerta también a otros, pero no porque tú quieres, sino porque ellos realmente no desean entrar. Hoy la puerta está abierta y oro para que personas que están escuchando este mensaje puedan entrar por esa puerta, porque llegará el día, Señor, que esa puerta va a estar cerrada y nadie va a poder entrar. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón, de restauración, hoy es el día que tú has hecho, Señor, para que podamos acercarnos a ti. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Muy bien, nos vemos entonces. Vamos con la última iglesia en el próximo.